Libro quinto. El revólver. 1. Las conversaciones de la posada Jan. Sieur Clubin era el hombre que aguardaba una ocasión. Era pequeño y pálido, con la fuerza de un toro. El mar no consiguió curtirle ni volverle moreno. Su carne parecía de cera. Era del color del cirio, del cual tenía en los ojos la claridad discreta. Su memoria tenía algo de imperturbable y de particular. Para él, ver una vez a un hombre era tenerle siempre presente, como se tiene una nota en un registro. Su mirada lacónica agarraba. Su pupila tomaba una copia de un semblante y la estereotipaba. Por más que el semblante envejeciese, Sieur Clubin volvía a encontrarle. Era imposible hacer perder la pista a su tenaz recuerdo. Sieur Clubin era conciso, sobrio, frío. Jamás un gesto. Su actitud de candor cautivaba a todo el mundo. Muchos le querían simple. En el ángulo del ojo tenía un pliegue que le daba la apariencia de una estupidez asombrosa. No había mejor marino que él, ya lo hemos dicho. Nadie como él para amurar una vela, para amarrarla, para mantenerla orientada con la escota. Ninguna reputación de religión e integridad excedía a la suya. El que hubiese sospechado de él, se hubiese hecho sospechoso. Lazos de amistad le unían con M. Rebuchet, cambista en Saint-Malo, calle Saint-Vincent, al lado del armero, y Monsieur Rebuchet decía, daría guardar mi establecimiento a Clubin. Sieur Clubin era viudo. Su mujer había sido la mujer honrada como él era el hombre honrado. Murió con el renombre de una virtud a toda prueba. Si el baile la hubiera echado un requiebro, hubiera ido a decírselo al rey, y si el buen Dios se hubiera enamorado de ella, se lo hubiera ido a decir al cura. Aquella pareja, Sieur y Dame Clubin, había realizado en Torteval el ideal del epíteto inglés respetable. Dame Clubin era el cisne. Sieur Clubin era el armiño. Una mancha le hubiera muerto. No hubiera podido hallar un alfiler sin buscar a su dueño. Hubiera hecho pregonar un mazo de pajuelas que se hubiera encontrado. Entró un día en un bodegón en Saint-Servan, y dijo al amo, 3 años atrás almorcé aquí, y os equivocasteis al darme la vuelta. Y le devolvió 65 céntimos. Tenía una probidad suma, y un ademán de vigilancia constante. Parecía un perro de muestra. Acechaba siempre. ¿A quién? Probablemente a los pícaros. Todos los martes conducía la Duranda desde Guernesey a Saint-Malo. Llegaba a Saint-Malo el martes por la noche, permanecía allí 2 días haciendo su cargamento y volvía a partir para Guernesey el viernes por la mañana. A la sazón había en Saint-Malo una botillería en el puerto, que se llamaba la Posada Jan. Esta posada ha sido demolida para la construcción de los actuales muelles. En aquella época el mar venía a besar la puerta Saint-Vincent y la puerta Dinan. Saint-Malo y Saint-Servan, en la baja marea, se comunicaban por medio de carromatos que circulaban entre los buques en seco, evitando las boyas, las ancoras y las jarcias, y arriesgándose algunas veces a romper las capillas de cuero de una verga baja o de un bauprés. Entre 2 mareas, los cocheros arreaban sus caballos en aquella arena donde 6 horas después el viento azotaba las olas. En aquella misma playa correteaban en otro tiempo los 24 alanos porteros de Saint-Malo que se zamparon un oficial de marina en 1770, por cuyo exceso de celo fueron suprimidos. Actualmente no se oyen ya aullidos nocturnos entre Talard Menor y el Talard Mayor. Sieur Clubin bajaba a la posada Jan. Allí estaba el despacho francés de la Duranda. Los aduaneros y guardacostas almorzaban y bebían en la posada Jan, donde tenían mesa aparte. Allí se encontraban, con ventajas para el servicio, los aduaneros de Vinic con los aduaneros de Saint-Malo. También acudían allí patrones de buques, pero comían en otra mesa. Sieur Clubin tan pronto se sentaba en la una como en la otra, si bien prefería la de los aduaneros a la de los patrones. En las 2 era bien recibido. Las 2 mesas estaban bien servidas. Había refinamiento de bebidas locales extranjeras para los marinos de otros países. Un marinero de Bilbao hubiera hallado allí un helado. Allí se bebía stout como en Greenwich y Geuse Brune como en Amberes. Capitanes de larga carrera y armadores figuraban algunas veces en la mesa de los patrones. Allí las noticias mercantiles y políticas caían como un chubasco. ¿Qué tal marchan los azúcares? Los azúcares no se presentan en el mercado más que en pequeñas partidas. Sin embargo, los terciados no escasean. 3000 sacos de Bombay y 500 barricas de sagua. Veréis cómo la derecha acaba por derribar a Villele.
¿Y el Auil? No se han negociado más que 7 corachas de Guatemala. La Niña Julia está en Rada. Hermosa fragata do Bretaña. Y siguen las 2 ciudades de La Plata con sus peloteras. Cuando Montevideo engorda, Buenos Aires enflaquece. Ha sido preciso trasladar el cargamento del Regina Coeli, condenado en el Callao. Los cacaos marchan. Los sacos de Caracas han costado 234 y los de Trinidad 73. Parece que en la revista del Champ de Mars se ha gritado, abajo los ministros. Los cueros de Buenos Aires se venden a 60 francos los de buey y a 48 los de vaca. ¿Se ha pasado el Balcán? ¿Qué hace de IRBITSCH? En San Francisco falta el anisete. El aceite de olivas Black Gnôle está en calma. El queso de Gruyère a 32 francos el quintal. ¿Con qué, León XII ha muerto? Etcétera. Todas las cuestiones indicadas y otras muchas se comentaban estrepitosamente. En la mesa de los aduaneros y guardacostas no se hablaba tan alto. Los asuntos de policía de las costas y de los puertos requieren menos sonoridad y menos claridad en el diálogo. La mesa de los patrones estaba presidida por un viejo capitán de larga carrera, M. Gertrais Sabourean. Monsieur Gertrais Gabourean no era un hombre, sino un barómetro. Su práctica marítima le había dado una sorprendente infalibilidad de pronóstico. Decretaba el tiempo que haría al día siguiente. Amansaba el viento, tomaba el pulso al mar. Decía a la nube, muéstrame tu lengua. Es decir, el relámpago. Era el doctor de las olas, de la brisa, de la ráfaga. El océano era su enfermo. Había hecho un viaje alrededor del mundo como se hace una clínica, examinando cada clima en su buena y mala salud. Sabía a fondo la patología de las estaciones. Se le oían consignar hechos como el siguiente. En 1796 el barómetro bajó una vez a 3 líneas debajo de tempestad. Era marino por afición. Odiaba a Inglaterra tanto como quería al mar. Había estudiado cuidadosamente la marina inglesa para conocer su lado vulnerable. Explicaban que el Sovereign de 1637 se diferenciaba del Royal William de 1670 y de la Victory de 1755. Comparaba los castillajes. Echaba de menos las torres en la cubierta y las cofas en forma de embudo del Great Harry de 1513, probablemente bajo el punto de vista de las balas francesas, que también se adecuaban a su superficie. Las naciones para él no existían sino por sus instituciones marítimas, y le eran peculiares sinonimias extrañas. Designaba a Inglaterra con el nombre de Trinity House, la Escocia con el de Northern Commissioners, y la Irlanda con el de Ballast Board. Abundaba en datos. Era alfabeto y almanaque, mapa y tarifa. Sabía de memoria el peaje de los faros, sobre todo de los ingleses. Un penny por tonelada pasando por delante de este, un farthing pasando por delante de aquel. Decía, el faro de Smiles, Roque no consumía más que 200 gallones de aceite, quema en la actualidad 1500 gallones. Un día, a bordo, en una enfermedad grave que tuvo, se le creía muerto. La tripulación rodeó su camarote, y él interrumpió el hipo de la agonía para decir al carpintero, sería ventajoso adaptar al grueso de los tamboretes una muesca a cada lado para recibir una pieza de fundición con eje de hierro por donde pasasen las guindaletas. De todo eso resultaba una figura magistral. Rara vez el objeto de la conversación era el mismo en la mesa de los patrones y en la de los aduaneros. Este caso, sin embargo, se presentó precisamente en los primeros días del mes de febrero a que nos han conducido los sucesos que narramos. La fragata Tanculipas, Capitán Zuela, procedente de Chile, donde estaba próxima a regresar, llamó la atención de las 2 mesas. En la de los patrones se habló de su cargamento, y en la de los aduaneros de sus condiciones marineras. El capitán Zuela, de Copiapó, era un chileno algo colombiano, que había hecho con independencia las guerras de la independencia, tan pronto perteneciendo al partido de Bolívar como al de Morillo, según le convenía. Se había enriquecido sirviendo a todo el mundo. No había otro hombre más borbónico, más bonapartista, más absolutista, más liberal, más ateo y más católico. Pertenecía a ese gran partido que se podría llamar el partido lucrativo. Hacía de cuando en Francia apariciones comerciales, y, si es cierto lo que se decía, admitía a su bordo agentes fugitivas, lo mismo a los que habían hecho una bancarrota fraudulenta que a los proscriptos políticos. Pagándole bien, poco le importaba lo demás. Su procedimiento de embarque era sencillo. El fugitivo aguardaba en un punto desierto de la costa,
y en el momento de aparejar, Zuela le enviaba una lancha que lo tomaba a bordo. En su precedente viaje había hecho evadir a un contumaz del proceso Berton, y ahora, según se decía, contaba con llevarse a algunos comprometidos en el negocio del Bidasoa. La policía, advertida, no le perdía de vista. Aquellos tiempos eran una época de fugas. La restauración era una reacción, y así como las revoluciones acarrean emigraciones, las reacciones producen proscripciones. Durante los 7 con acento agudo 8 primeros años que mediaron a la vuelta de los Borbones, el pánico remaba en todas partes, en la hacienda, en la industria, en el comercio, que sentían temblar la tierra y menudear las quiebras. Había en política un «sálvese el que pueda». Lavalette había huido. Lefebvre Desnouettes había huido. Delon había huido. Los tribunales excepcionales funcionaban, ayudando a Trestaillon. Se huía del puente de Saumur, de la explanada de la Béole, del muro del Observatorio de París, de la torre de Taurias de Avignon, siluetas lúgubremente levantadas en la historia, que la reacción ha marcado, y en que se distingue aún actualmente su sangrienta mano. En Londres el proceso Tisleud con ramificaciones en Francia, en París el proceso Trogoff con ramificaciones en Bélgica, Suiza e Italia, habían multiplicado los motivos de inquietud y desaparición y aumentado el profundo derrotero subterráneo que formaba el vacío hasta en las más altas filas del orden social. Ponerse en seguridad, tal era el cuidado común. Estar comprometido era estar perdido. El espíritu de los tribunales prebostales había sobrevivido a la institución. Había condenas por complacencia. ¿Quién se salvaba en Texas? ¿Quién en las montañas rocosas? ¿Quién en el Perú? ¿Quién en México? Los hombres del Loire, entonces bandidos, hoy paladines, habían fundado el campo de asilo. Una canción de Beranger, decía: «Salvajes, nosotros somos franceses. Tened piedad de nuestra gloria». La expatriación era el único recurso. Pero nada es menos sencillo que huir. Este monosílabo contiene abismos. Todo sirve de obstáculo al que se evade. Ponerse a salvo implica disfrazarse. Personas considerables, y hasta ilustres, estaban reducidas a expedientes de malhechores. Y aún así, hacían mal su papel. Eran inverosímiles. Su costumbre de llevar siempre la cara descubierta hacía difícil su paso por entre las mallas de la reacción. Un bandido escapado de presidio era en presencia de la policía más correcto que un general. ¿Sabéis lo que es la inocencia obligada a disimularse a sí misma, la virtud contraciendo su voz, la gloria poniéndose una máscara? Un transeúnte de aspecto sospechoso era una celebridad que iba en busca de un pasaporte falso. Las maneras torpes del hombre que se escapa no probaban que no se tuviese delante de los ojos a un héroe. Rasgos fugitivos y característicos de los tiempos, que la historia llamada regular descuida, y que el verdadero pintor de un siglo debe subrayar. Detrás de esas fugas de personas honradas se hilvanaban, menos vigiladas y menos sospechosas, las fugas de los bribones. Un forajido obligado a eclipsarse se aprovechaba de la confusión, formaba número entre los proscritos, y con frecuencia, como hemos dicho, gracias a su mayor arte, parecía en aquel crepúsculo más honrado que el hombre honrado. Nada es tan torpe como la probidad perseguida. No sabe lo que le pasa y comete imprudencias. Un falsario se escapa más fácilmente que un convencional. Pudiéramos casi decir que, particularmente para la gente de mala vida, la evasión conducía a todo. La cantidad de civilización que un pícaro exportaba de París o de Londres, le daba importancia en los países primitivos o bárbaros, le recomendaba y hacía de él un iniciador. Nada tenía de imposible que un aventurero se escapase aquí del código para llegar en otra parte al sacerdocio. Había fantasmagoría en la desaparición, y más de una evasión tuvo resultados que antes de realizarse hubieran parecido un sueño. Una fuga de ese género conducía a lo desconocido y a lo quimérico. Un quebrado huido de Europa, Dios sabe cómo, ha reaparecido 20 años después gran visir en el mogolo rey en Tasmania. Favorecer las evasiones era una industria, y, atendida la frecuencia del hecho, una industria beneficiosa. Era una especulación que completaba ciertos comercios. El que quería hallar su salvación en Inglaterra se dirigía a los contrabandistas. El que quería hallarla en América se dirigía a los defraudadores que hacían largos viajes, tales como Zuela. 2. Clubin percibe a alguien. Zuela comía algunas veces en la posada Jan. Sieur Clubin le conocía de vista.
Sieur Clubin no era orgulloso. No se desdeñaba de conocer de vista a los forajidos. Llegaba algunas veces basta a tratarles, dándoles en medio de la calle la mano y los buenos días. Hablaba inglés al smuggler y chapurraba el español con el contrabandista. Tenía acerca del particular para conducirse en la vida práctica, algunas sentencias. Se puede sacar el bien del conocimiento del mal. El guarda de un soto platica útilmente con el matutero. El piloto debe echar la sonda al pirata, pues un pirata es un escollo. Yo pruebo un pícaro como un médico prueba un veneno. Eran apotegmas sin réplica. Todo el mundo decía que el capitán Clubin tenía razón. Se le aprobaba que no adoleciese de delicadezas y miramientos ridículos. ¿Quién se hubiera atrevido a censurarle? Todo lo que hacía era evidentemente para bien del servicio. Todo en él era sencillo. Nada podía comprometerle. El cristal no podía mancharse aunque quisiese. Esta confianza era la justa recompensa de una larga honradez, y es la que constituye la excelencia de las reputaciones bien sentadas. En cuanto hacía o parecía hacer Clubin, se suponía que había malicia en sentido favorable a la virtud. Tenía adquirida la fama de impecable, y al mismo tiempo la de sagaz, y de tal o cual familiaridad que en otro hubiera infundido sospechas. Su probidad salía con un relieve de destreza. Su reputación de hábil se combinaba armoniosamente con su reputación de sencillez, sin contradicción ni violencia. Un candido hábil es un tipo que existe. Es una de las variedades del hombre honrado y de las más apreciadas. Sieur Clubin era de esos hombres que, sorprendidos en conversación íntima con un estafador o un bandido, son sin embargo aceptados, penetrados, comprendidos y tienen a favor suyo la guiñada satisfecha y de inteligencia de la estimación pública. El Tamaulipas había completado su cargamento. Estaba de marcha o iba muy pronto a aparejar. Un martes por la tarde la Duranda llegó a Saint-Malo, cuando aún era de día. Sieur Clubin, vigilando desde la cubierta la maniobra de la entrada en el puerto, percibió cerca de Petit Bay, en la playa de arena, entre dos rocas, en un paraje muy solitario, dos hombres que conversaban. Les miró con su anteojo de marino, y reconoció a uno de ellos. Era el capitán Zuela. Le pareció reconocer también al otro. Este otro era un personaje de elevada estatura, algo canoso. Llevaba el ancho sombrero y grave traje de los amigos. Era probablemente un cuaquero. Bajaba la vista con modestia. Al llegar a la posada Jan, Sieur Clubin supo que el Tamaulipas pensaba zarpar dentro de 10 días. Se supo después que había tomado algunos otros informes. Por la noche entró en casa del armero de la calle de Saint Vincent y le dijo: ¿Sabéis lo que es un revólver? Sí, respondió el armero, es de invención americana. Es una pistola que sigue la conversación. En efecto, tiene la pregunta y la respuesta. ¿Y la réplica? Justo, Monsieur Clubin. Un cañón giratorio. Y 5 o 6 balas. El armero entreabrió el ángulo de su boca y produjo con la lengua un ruido que, acompañado de un movimiento de cabeza, expresa la admiración. Es una buena arma, Monsieur Clubin. Creo que se popularizará pronto. Yo quisiera un revólver de 6 cañones. No lo tengo. ¿Cómo, siendo armero? Es artículo nuevo, que no me he llegado aún. Ahora empieza. En Francia no se hacen aún más que pistolas. Lo siento. El resolver no se ha entregado aún al comercio. ¿Cómo lo haremos pues? Tengo excelentes pistolas. Quiero un revólver. Convengo en que es más ventajoso. Pero aguardad, Monsieur Clubin. ¿Qué? Creo que en este momento en Saint-Malo se vende mío de lance. ¿Un revólver? Sí. ¿Y se vende? Sí. ¿Dónde? Creo poderlo saber. Me informaré. ¿Cuándo podréis darme una respuesta? De lance. Pero bueno. ¿Cuándo queréis que vuelva? Si os procuro un revólver, será de toda confianza. ¿Cuándo me dais la respuesta? Al volver de vuestro próximo viaje. A nadie digáis que es para mí, dijo Clubin. 3. Clubin, lleva y no trae. Sieur Clubin hizo el cargamento de la Duranda,
embarcó bueyes y algunos pasajeros, y, como de ordinario, salió de Saint-Malo para Guernesey el viernes por la mañana. Cuando el buque estuvo en alta mar, lo que permite al capitán ausentarse algunos instantes de su puesto de mando, Clubin entró en su camarote, se encerró en él, metió algunos vestidos en el compartimiento elástico de un saco de viaje, galleta, algunos botes de conservas, algunas libras de cacao, un cronómetro y un anteojo de marino en el compartimiento sólido, cerró con candado el saco, y pasó por las asas un cable enteramente dispuesto para izarlo en caso necesario. Después bajó a la sentina, entró en el departamento de los cables, y se le vio volver a subir con una de esas cuerdas de nudos armadas de un gancho que en el mar sirven a los calafates y en tierra a los ladrones. Estas cuerdas facilitan los escalamientos. Al llegar a Guernesey, Clubin se trasladó a Torteval, donde pasó 36 horas. Llevó allí la valija y la cuerda de nudos, y no se las volvió a traer. Digámoslo de una vez para siempre, el Guernesey de que se trata en este libro es el antiguo Guernesey, que no existe ya y que sería imposible volver a encontrar como no fuese en los campos. En estos vive aún, pero en las ciudades ha muerto. Lo que decimos de Guernesey debe aplicarse a Jersey. Saint-Hélier equivale a Dieppe. Saint-Pierre-Port equivale al Orient. Gracias al progreso, gracias al admirable espíritu de iniciativa de este pequeño pueblo insular, en 40 años se ha transformado todo en el archipiélago de la Mancha. Donde había sombra hay luz. Esto dicho, pasemos adelante. En aquellos tiempos, que por su distancia son ya tiempos históricos, el contrabando era muy activo en la Mancha. Los buques contrabandistas abundaban particularmente en la costa del oeste de Guernesey. Las personas bien informadas, que saben circunstanciadamente lo que pasaba hace ya casi medio siglo, llegan casi hasta a citar los nombres de varios de estos buques, casi todos asturianos y guipuzcoanos. Lo que está fuera de duda es que no transcurría apenas una semana sin que apareciesen uno o dos, ya en la bahía de los Saints, ya en Plymouth. Su aparición tenía casi las apariencias de un servicio regular. Un subterráneo marítimo en Serk se llamaba y llama aún las tiendas Bouliques, porque en él se compraban a los contrabandistas sus mercancías. Para las necesidades de aquellos comercios se hablaba en La Mancha una especie de dialecto contrabandista, actualmente olvidado, que era al español, lo que el levantino es al italiano. En muchos puntos del litoral inglés y francés, el contrabando se hallaba en cordial acuerdo secreto con el negocio que pagaba su patente. Tenía sus entradas en la casa del comerciante más encopetado, si bien es verdad que entraba por la puerta secreta, y penetraba subterráneamente en la circulación comercial y en el sistema venoso de la industria. Negociante por delante, contrabandista por detrás. He aquí la historia de muchas fortunas. Seguin lo decía de Bourgain, Bourgain lo decía de Seguin. No salimos garantes de sus palabras. Tal vez se calumniaban recíprocamente. Como quiera que sea, el contrabando, perseguido por la ley, estaba incontestablemente muy bien emparentado con la hacienda. Se hallaba en relaciones con todo lo más distinguido. Aquella caverna, en que Mandrin se tuteaba en otro tiempo con el conde de Charolais, era honrada exteriormente y tenía una fachada intachable en la sociedad. La pared delantera, lo que daba a la calle, no tenía pero. De ahí muchas connivencias, necesariamente ocultas. Semejantes misterios requerían una sombra impenetrable. Un contrabandista sabía muchas cosas, y debía callarlas. Una fe inviolable y rígida era su ley. La primera cualidad de un contrabandista era la lealtad. Sin discreción no hay contrabando posible. Este secreto era imperturbablemente guardado. El contrabandista juraba callarlo todo, y cumplía su juramento. De nadie podía uno fiarse mejor que de un contrabandista. El alcalde de Oyarzún cogió un día a un contrabandista, y lo sometió a la tortura para obligarle a denunciar el depositario de sus fondos secretos. El contrabandista me nombró al depositario. Este era el mismo alcalde. De estos dos cómplices, el juez y el contrabandista, el uno, para parecer en el concepto de todos obediente a la ley, tuvo que ordenar la tortura, a la cual el otro resistió para obedecer a su juramento. Los dos más famosos contrabandistas que frecuentaban Plymouth en aquella época, eran Blasco y Blasquito. Eran tocayos. Nota: Víctor Hugo está en un error. Blasco y su diminutivo Blasquito, no son un nombre de pila, sino un apellido, y tocayos se llaman, no los que llevan el mismo apellido, sino los que llevan el mismo nombre de pila. Además, Víctor Hugo supone que,
A la circunstancia de llevar dos sujetos el mismo nombre, se da en España mucha importancia, siendo así que no se le da ninguna. Nota del traductor. Este es un parentesco español y católico que consiste en tener el mismo patrón en el paraíso, lo que, fuerza es convenir en ello, es no menos digno de consideración que el tener el mismo padre en la tierra. Nada más fácil y más difícil que hallar a estos hombres cuando ya se tenían noticias del furtivo itinerario del contrabando. Bastaba para ponerse con ellos en contacto no tener ninguna preocupación nocturna, ir a Plymouth, y arrostrar las misteriosas interrogaciones que allí se dirigían. 4. Plymouth. Plymouth, cerca de Torteval, es uno de los tres ángulos de Guernesey. Allí hay, en la extremidad del cabo, una cumbre de césped que domina el mar. Aquella cumbre está desierta. Y parece más desierta por lo mismo que hay en ella una casa. Aquella casa añade horror a la soledad. Es, según se dice, una casa hechizada. Frecuentada o no, tiene un aspecto extraño. Es toda de granito, de un cuerpo solo, y está en medio de la hierba. Nada tiene de ruinosa. Es perfectamente habitable. Sus paredes son gruesas y su techo es sólido. No falta a aquellas ni una piedra, ni hasta una sola teja. Una chimenea de ladrillo se apoya en el ángulo del techo. La casa vuelve la espalda al mar. Su entrada por el lado del océano no es más que un muro. Examinando atentamente esta fachada, se distingue en ella una ventana tapiada. Las dos paredes ofrecen tres buhardas, una al este, dos al oeste, muradas todas. En el primer piso, y esto es lo que más asombra al acercarse a ella, hay dos ventanas abiertas. Pero estas ventanas abiertas tienen un aspecto más siniestro que las que están muradas. Su abertura las hace parecer negras en medio del día. No tienen cristales, ni siquiera bastidores. Se abren a la sombra del interior. Diríase que son las cuencas vacías de dos ojos arrancados. Nada dentro de aquella casa. Por las ventanas abiertas se distingue el destrozo interior. No hay ningún artesonado, ningún enmaderamiento de ensambladura. No se ve más que la piedra pelada. Parece un sepulcro con ventanas, que permite a los espectros mirar lo que pasa afuera. Las lluvias por el lado del mar descarnan los cimientos. Algunas ortigas agitadas por el viento acarician la parte baja de las paredes. En el horizonte, ninguna habitación humana. Aquella casa es un hueco en que anida el silencio. Sin embargo, si el transeúnte se detiene y aplica el oído a la pared, oye de cuando en cuando confusamente sacudimientos de alas espantadas. Encima de la puerta murada, en la piedra que forma el arquitrabe, hay grabadas estas letras, ELMPB1LGE, y esta fecha, 1780. Por la noche penetra en el interior la luna lúgubre. Todo el mar está alrededor de aquella casa. Su situación es magnífica, y por consiguiente siniestra. La belleza del sitio se vuelve un enigma. ¿Por qué ninguna familia humana habita aquella mansión? El sitio es bello, la casa es buena. ¿Cómo se explica que esté abandonada? A las preguntas de la razón se agregan las del desvarío. ¿Aquella casa tiene un campo cultivable? ¿Por qué está inculto? No tiene dueño. La puerta murada. ¿Qué sucede, pues? ¿Por qué el hombre huye de aquellos lugares? ¿Qué pasa en ellos? Si allí no pasa nada. ¿Por qué no hay allí nadie? Cuando todo está dormido. ¿Hay allí alguno que esté despierto? La ráfaga tenebrosa, el viento, las aves de rapiña, animales ocultos, seres ignorados, asaltan la imaginación y se mezclan con aquella casa. ¿De qué pasajeros es hospedaje? Los hijos del país se figuran que tinieblas de granizo y de lluvia se abisman en las ventanas. Vagos arroyos formados por las tempestades han dejado sus huellas en la pared interior. Aquellos aposentos murados y abiertos son visitados por el huracán. ¿Se ha cometido allí algún crimen? Parece que por la noche aquella casa entregada a la sombra ha de pedir auxilio. ¿Permanece muda? ¿Salen de ella voces? ¿Con quién tiene que habérselas en la soledad? El misterio de las horas negras está allí en su propio sitio. Aquella casa duerme en la plenitud del día. ¿Qué no será en medio de la noche? Al mirarla, se mira un secreto. Como el desvarío tiene su lógica y lo posible tiene su ilusión, cualquiera se pregunta lo que será aquella casa entre el crepúsculo de la tarde y el crepúsculo de la mañana. La inmensa dispersión de la vida extrahumana.
¿Tienen aquella cumbre desierta un nudo en que se detiene y que la obliga a hacerse visible y a descender? ¿Va allí a remolinarse todo lo disperso? ¿Se condensa allí todo lo impalpable hasta que toma forma? Enigmas. El horror sagrado está en aquellas piedras. La sombra que se encuentra en aquellos aposentos deshabitados es más que sombra. Es lo desconocido. Puesto el sol, los barcos de los pescadores volverán, los pájaros enmudecerán, el cabrero que se halla detrás de la roca se irá con sus cabras, las grietas y junturas de las piedras franquearán el paso a los primeros esfuerzos de los reptiles tranquilizados, las estrellas empezarán a mirar, soplará el cierzo, la oscuridad será completa, aquellas dos ventanas estarán allí, abiertas. La creencia popular, a la vez estúpida y profunda, hace brotar de las sombrías intimidades de aquella mansión con la noche apariciones, larvas, aspectos de fantasmas vagamente distintos, máscaras entre luces, misteriosos tumultos de almas en pena y de sombras. La casa está hechizada. Esta palabra responde a todo. Los espíritus crédulos tienen su explicación, pero los espíritus positivos tienen también la suya. Nada más sencillo, dicen, que aquella casa es un antiguo puesto de observación del tiempo de las guerras de la Revolución y del Imperio, y de los contrabandos. Ha sido construida sin otro objeto. Concluida la guerra, el puesto quedó abandonado. No se ha derribado la casa, porque algún día podrá ser útil. Se han tapiado la puerta y las ventanas de la planta baja contra las inmundicias humanas, y para que nadie pueda entrar en el edificio, se han murado las ventanas de los 3 lados que dan al mar, a causa de los vientos del sur y del oeste. He aquí todo. Los ignorantes y los crédulos insisten. En primer lugar, la casa no se construyó en la época de las guerras de la Revolución. Lleva la fecha de 1780, anterior a la Revolución. Además, no se edificó para ser un puesto militar. Lleva las letras ELMPB-ILGE, que son el doble monograma de 2 familias, e indican, según costumbre, que la casa ha sido levantada para residencia de un matrimonio joven. Ha estado de consiguiente habitada. ¿Por qué no lo está ya? Si se han murado las puertas y las ventanas para que nadie pudiese penetrar en la casa. ¿Por qué se han dejado 2 ventanas abiertas? ¿Por qué no hay cristales? ¿A qué tapiar las ventanas de un lado y no las del otro? Se prohíbe a la lluvia entrar por el mediodía y se la deja entrar por el norte. Los crédulos no tienen razón, pero los otros tampoco. El problema persiste. La verdad es que el edificio pasa por haber sido más útil que perjudicial a los contrabandistas. El exceso de horror quita a los hechos su verdadera proporción. Sin duda alguna, muchos fenómenos nocturnos de los que poco a poco han ido dando a aquella casa la reputación de hechizada, podrían explicarse por la presencia oscura y furtiva de algunas personas, por la breve permanencia de hombres que se reembarcan enseguida, por las persecuciones y también por la osadía de ciertos industriales sospechosos que se ocultan para obrar mal y se dejan entrever para meter miedo. En aquella época ya lejana, muchas audacias eran posibles. La policía, especialmente en los pueblos pequeños, no era lo que es actualmente. Añádase que si aquella casa era, como se decía, cómoda para los contrabandistas, sus citas debían hasta cierto punto verificarse allí con cierta libertad y seguridad, precisamente porque la casa tenía mala fama. Su mala fama impedía que fuese denunciada. No suele ser a los aduaneros y alguaciles a quienes uno se dirige contra los espectros. Los supersticiosos hacen la señal de la cruz y se dejan de procesos verbales. Ven o quieren ver, huyen y callan. Existe una connivencia tácita, involuntaria pero real, entre los que meten miedo y los que lo tienen. Los asustadizos, cuando se les ha asustado, se figuran haber sorprendido un secreto, temen agravar su posición, misteriosa para ellos mismos, y exasperar a los aparecidos. Eso les hace discretos. Y, aun sin este cálculo, el instinto de las gentes crédulas es el silencio. Hay mutismo en el terror. Los espantados hablan poco. Parece que el miedo les dice, punto en boca. Es preciso recordar que lo que decimos se remonta a la época en que los lugareños de Guernesey creían que el misterio del Santo Pesebre todos los años se repetía por los bueyes y los asnos en un día fijo, en la noche de Navidad, época en la cual nadie se hubiera atrevido a penetrar en un establo, de miedo de hallar en él a las bestias de rodillas. Si damos crédito a las leyendas locales y a las relaciones de varias gentes, la superstición en otro tiempo llegó algunas veces al extremo de colgar en las paredes de la casa de Plymouth, de escarpias,
cuyas señales se distinguen aún en varios puntos: ratones sin patas, murciélagos sin alas, esqueletos de animales, sapos aplastados entre las páginas de una Biblia, tallos de altramuz amarillo, extraños ex voto, colgados allí por imprudentes pasajeros nocturnos que habían creído ver algo, y que con semejantes dádivas esperaban alcanzar su perdón y conjurar el mal humor de los duendes, de las larvas y de las almas en pena o brucolacos. Ha habido en todos tiempos quienes han creído en brujas y en sábados, y no todos los crédulos han sido gente de poco más o menos. César consultaba a Sagana y Napoleón a la señorita Lenormand. Hay conciencias inquietas que tratan de obtener indulgencias hasta del mismo diablo. Que Dios haga y que Satanás no deshaga. Era una de las preces de Carlos V. Otros son aún más timoratos. Llegan a persuadirse de que se han conducido mal con el diablo. Ser intachables en el concepto del demonio es una de sus preocupaciones. De ahí nacen prácticas religiosas que tienden hacia la inmensa malicia oscura. Es una falsa devoción como otra cualquiera. Los crímenes contra el demonio existen en ciertas imaginaciones enfermas. La violación de las leyes del abismo atormenta a algunos extravagantes casuistas de la ignorancia. Hay escrúpulo de haber ofendido las tinieblas. Creer en la eficacia o la devoción a los misterios del Brochen y de Armuir, figurarse que se ha pecado contra el infierno, recurrir por infracciones quiméricas a penitencias quiméricas, confesarse culpado de verdad ante el espíritu de mentira, rezar un acto de contrición en presencia del padre de la falta, confesarse en sentido inverso, todo eso existe o ha existido. Los procesos de magia lo prueban en cada una de las páginas de sus legajos. A tal punto llega el desvarío humano. Cuando el hombre empieza a azorarse, no se detiene. Se inventan faltas imaginarias, se inventan purificaciones imaginarias, y hace barrer su conciencia perturbada con la escoba de las brujas. Como quiera que sea, si aquella casa es casa de aventuras, allá se las haya. Nadie ha de ir a ser testigo de ellas como no sea por alguna casualidad o excepción. Quédese sola, a nadie le acomoda arriesgarse a encuentros infernales. Gracias al terror que la guarda y que aleja de ella a los que pudieran observarla y atestiguar lo que en ella pasa, en todos tiempos ha sido fácil penetrar de noche en su interior, por medio de una escala de cuerda o simplemente por medio de una escalera de mano sacada de los huertos vecinos. Proveyéndola de algunos víveres, se podría guardar en ella con toda seguridad la oportunidad o instante propicio de un embarque furtivo. La tradición cuenta que 40 años atrás, un fugitivo, según algunos políticos, según otros del comercio, permaneció por algún tiempo oculto en la casa hechizada de Plymouth, desde donde logró embarcarse para Inglaterra en una barca pescadora. Desde Inglaterra se gana fácilmente América. La misma tradición afirma que provisiones depositadas en aquella casa permanecen en ella intactas, por tener interés Lucifer, lo mismo que los contrabandistas, en que el que ha depositado las provisiones vuelva por ellas. Desde la cumbre en que se halla la casa, se percibe hacia el sudoeste, a 1 milla de la costa, el escollo de los Anois. Este escollo es célebre. Ha cometido todas las malas acciones que puede cometer una roca. Era de los más terribles asesinos que se encuentran en el mar. Aguardaba de noche traidoramente a los buques. Ha poblado los cementerios de Torteval y de la Roquaine. En 1862, sobre el escollo colocaron un faro. En la actualidad el escollo de los Anois alumbra a los navegantes que antes extraviaba. El traidor tiene una antorcha en la mano. Se busca en el horizonte como un protector y un guía aquel peñasco de que antes se huía como de un malhechor. Los Anois tranquilizan aquellos vastos espacios nocturnos que antes asustaban. Son algo parecido al ladrón convertido en gendarme. Hay 3 Anois, el mayor, el menor y la Mauve. En el menor se encuentra actualmente el Light Red. Este escollo forma parte de un grupo de peñas, submarinas algunas, y otras salientes. Él las domina todas. Tiene, como una fortaleza, sus obras avanzadas. Hacia alta mar, un cordón de 13 rocas. Hacia el norte 2 rompientes, las Hautes Forquies, los Aiguillons, y un banco de arena, el Héroe. Hacia el sur, 3 rocas, el Cat Rock, la Percée y la Roca Erpin. Además 2 ciénagas, la Southbow y la Bow de Mouet, y amén de todo Plymouth, a flor de agua, y el Tas de Pois d'Aval. Difícil es, pero no imposible, que un nadador atraviese el estrecho que existe entre los Anois y Plymouth. Se recuerda que esta era una de las proezas de Sieur Clubin. El nadador que conoce aquellos bajos tiene 2 puntos en que hacer pie para descansar, la Roque Ronde,
Y más adelante, oblicuando un poco a la izquierda, la Roque Rouge. 5. Los de Nicoquisseaux. Sobre poco más o menos a ese sábado, pasado por Sieur Clubin en Torteval, se refiere un hecho singular, que en un principio metió poco ruido en el país, y de que solo mucho tiempo después se vino en conocimiento. Porque, como acabamos de hacerlo notar, muchas cosas permanecen ignoradas a consecuencia del asombro mismo que han causado a los que han sido testigos de ellas. En la noche del sábado al domingo, precisamos la fecha y la queremos exacta, 3 chiquillos escalaron el tajo de peñas de Plymouth. Los 3 chiquillos regresaban a la aldea. Venían del mar. Eran, como se llaman en el dialecto local, de Nicoquisseaux. Léase de Nicoquisseaux. Donde quiera que cerca del mar hay costas bravas y bajadas y rocas con grietas, los muchachos cogedores de nidos abundan. Nota: adulteración de la palabra francesa de Nicoquisseaux. No tiene equivalente en castellano, no estando aceptado el vocablo desnidadores. Significa, cogedores de nidos de pájaros. Nota del traductor. Algo hemos dicho ya de eso. Recuérdese que Gilliatt se ocupaba de ello, con motivo de los pájaros y de los chiquillos. Los de Nicoquisseaux son una de las especies de pilludos del océano, poco meticulosos. La noche era muy oscura. Densas superposiciones de nubes encapotaban el cenit. Acababan de dar las 3 de la mañana en la torre de Torteval, que es redonda y puntiaguda y se parece al sombrero de un mago. ¿Por qué esos rapaces volvían tan tarde a su casa? La razón es muy sencilla. Habían ido a coger nidos de paviotas, en el Tas de Pois de Aval. Habiendo sido la estación muy apacible, los amores de los pájaros habían empezado muy prematuramente. Los 3 chiquillos, observando las idas y venidas de los machos y de las hembras alrededor de sus nidos, y distraídos por el encarnizamiento de su persecución, habían olvidado la hora. El flujo les había asediado. No pudieron ganar a tiempo la pequeña ensenada en que habían dejado amarrado su bote, y tuvieron que aguardar en una de las puntas del Tas de Pois que la marea bajase. He aquí explicada su peregrinación nocturna. Regresos semejantes son esperados por la febril inquietud de las madres, las cuales, tranquilizadas al volver a ver a sus hijos, gastan su alegría en cólera y la disipan en coscorrones. Por eso ellos estaban inquietos, y se daban prisa en volver, pero tenían la manera de darse prisa del que al mismo tiempo desea retardarse, manera que contiene cierto deseo de no llegar. Tenían en perspectiva un abrazo complicado con una zurra. Solo uno de los 3 muchachos no tenía nada que temer, porque era huérfano. Había nacido en Francia, no tenía padres conocidos, y en aquel momento se alegraba de no tenerlos. No habiendo nadie que por él se tomase interés, nadie le chascaría. Los otros 2 eran guernesianos, de la misma parroquia de Torteval. Escalada la alta cumbre de rocas, los 3 buscadores de nidos llegaron a la meseta en que se levantaba la casa hechizada. Empezaron por tener miedo, que es el deber de todo pasajero, y principalmente de todo chiquillo, en aquel sitio llora. Ganas tuvieron de salvarse a todo correr, y ganas también de detenerse para mirar. Se detuvieron. Miraron la casa. Era toda negra y formidable. Aparecía, en medio de la desierta meseta, como un pedrusco oscuro, como una excrescencia simétrica y repugnante, una elevada mole cuadrada con ángulos rectilíneos, algo parecida a un enorme altar de tinieblas. La primera idea que a los chiquillos se ocurrió fue huir. La segunda fue acercarse. No habían visto jamás aquella casa en semejantes horas. La curiosidad de tener miedo existe. Había con ellos un muchacho francés, lo que hizo que se acercasen. Sabido es que los franceses en nada creen. Además, la circunstancia de ser muchos en el peligro tranquiliza. El tener miedo 3, anima a los 3. Y luego, se trata de cazadores, de niños, que son 3 y no suman juntos 30 años. Que buscan, que escudriñan, que espían las cosas ocultas. ¿Cómo detenerse en el camino? Meten la cabeza por un agujero. ¿Cómo no meterla por otro? El que está cazando se siente arrastrado por su pasión. El que va de descubierta obedece a su afán de descubrir. Habiendo registrado tanto los nidos de los pájaros, entra el prurito de registrar un poco el nido de los espectros. Huronear en el infierno. ¿Por qué no? De un pájaro a otro se llega hasta el demonio. Después de los gorriones vienen los duendes.
se quiere saber a qué atenerse respecto de todos esos miedos que nuestros padres nos han imbuido. Ningún camino es tan resbaladizo como el que lleva a seguir la pista de las brujas de los cuentos. Es tentadora la ocasión que se presenta de saber tanto sobre el particular como nuestras abuelas. Todo este torbellino de ideas, en estado de confusión y de instinto en el cerebro de los buscadores de nidos guernesianos, dio por resultado su temeridad. Se dirigieron a la casa. El rapaz que servía a los otros dos de punta de apoyo de su bravura, era digno del papel que se había impuesto. Era un muchacho resuelto, aprendiz de Calafate, uno de esos niños ya hombres que se acuestan en el taller sobre un montón de paja, que se ganan la vida, que tienen una voz gruesa, que trepan sin ninguna dificultad por paredes y árboles, que han trabajado en las recorridas de buques de guerra. Era un hijo del azar, producto de una chiripa, huérfano alegre, nacido en Francia, y no se sabe en qué punto, dos razones para ser audaz, no reparando en dar una moneda a un pobre, muy pícaro, muy bueno, rubio hasta ser casi rojo, y que había hablado a parisienses. A la sazón ganaba un chelín diario calafateando barcas de pescadores que estaban reparando sus averías en Pequeries. Cuando se le antojaba, se concedía vacaciones, y se iba a coger nidos. Tal era el francesito. La soledad del sitio tenía algo de fúnebre. Se sentía la inviolabilidad amenazadora. Aquella meseta, escueta y silenciosa, ocultaba a muy poca distancia en el precipicio su combadura inclinada y fugitiva. El mar callaba. No había viento. Los tallos de hierba no se movían. Los cazadores de pájaros avanzaban con lentitud, con el francesito delante, mirando la casa. Más adelante uno de ellos, refiriendo la aventura o lo poco que de ella recordaba, añadía: la casa no decía nada. Se aproximaban reprimiendo su aliento, como si se hubiesen aproximado a una fiera. Habían ganado el ribazo o terro montero que había detrás de la casa y que por el lado del mar iba a parar a un pequeño istmo de rocas poco practicable. Habían llegado bastante cerca de la casa, pero no veían más que la fachada del sur, que estaba toda murada. No se habían atrevido a volver a la izquierda, lo que les hubiera expuesto a ver la otra fachada en que hay dos ventanas, lo que es terrible. Sin embargo se animaron, habiéndoles dicho en voz baja el aprendiz de Calafate: viremos a babor. Aquel lado es el bueno. Es menester que veamos las dos ventanas negras. Viraron a babor y llegaron al otro lado de la casa. Las dos ventanas estaban alumbradas. Los guernesianillos huyeron. Cuando estuvieron lejos, el francesito se volvió. «¡Qué rareza!», dijo, «ya no hay luz». En efecto, no había ya claridad en las ventanas. La silueta del edificio se dibujaba, como recortada, en la difusa lividez del cielo. No se disipó el miedo, pero volvió la curiosidad. Los cazadores de nidos se acercaron nuevamente. De pronto, en las dos ventanas a la vez, la luz reapareció. Los dos mocitos de Torteval pusieron otra vez los pies en polvorosa y se salvaron. El diablillo francés no avanzó, pero tampoco retrocedió. Se quedó inmóvil, con el rostro vuelto a la casa, y mirándola. La claridad se extinguió, y luego brilló de nuevo. Nada más horrible. El reflejo formaba un vago reguero de fuego sobre la hierba mojada por la humedad de la noche. Hubo un momento en que el resplandor dibujó en la pared interior del edificio grandes perfiles negros que se movían y sombras de cabezas enormes. No teniendo la casa techos ni tabiques y estando reducida a las cuatro paredes y al tejado, no podía salir luz de una ventana sin que saliese también de la otra. Viendo que el aprendiz de Calafate no abandonaba su puesto, los otros dos rapazuelos volvieron, paso a paso, uno tras otro, curiosos y trémulos. El aprendiz de Calafate les dijo en voz baja: «Hay aparecidos en la casa. He visto la nariz de uno». Los dos chiquillos de Torteval se agazaparon detrás del francés, y poniéndose de puntillas, tomándole por escudo, oponiéndole al objeto de su terror, tranquilizándose al considerar que le tenían colocado entre ellos y la visión, miraron también por encima de sus hombros. Parecía que el edificio a su vez les miraba también. En aquella vasta y muda oscuridad tenía dos pupilas rojas. Eran las ventanas. La luz se eclipsaba, reaparecía y volvía a eclipsarse, como suelen hacer siempre semejantes luces. Aquellas siniestras intermitencias dependen probablemente del infierno, cuyas puertas se abren y cierran incesantemente. El respiradero del sepulcro tiene efectos de linterna sorda. De repente un bulto negro muy opaco,
que tenía la forma humana, se encaramó por una de las ventanas como si viniese del exterior, y se hundió en el interior de la casa. Parecía que acababa de entrar alguien. Eso de entrar por la ventana es achaque de las almas en pena. Por un momento fue la claridad más viva, después se extinguió y no reapareció ya. La casa volvió a quedarse negra. Entonces salieron de ella ruidos, ruidos que parecían voces. Siempre lo mismo. Cuando se ve, no se oye. Cuando se oye, no se ve. La noche tiene en el mar una taciturnidad especial. Allí el silencio de la sombra es más profundo que en ninguna otra parte. Cuando no hay viento ni marejada, en aquella movediza extensión donde ordinariamente no se oyen volar las águilas, se oiría volar una mosca. Aquella paz sepulcral daba un relieve lúgubre a los ruidos que salían del edificio. Veamos, dijo el francesito. Y dio un paso hacia la casa. Los otros dos tenían un miedo tal que se decidieron a seguirle, no se atrevían ya a huir solos. Acababan de pasar por delante de un haz de leña bastante grande que, sin saber por qué, les animaba en aquella soledad, cuando de un zarzal salió volando una lechuza, que produjo un estremecimiento de ramas. Las lechuzas tienen una especie de vuelo pesado, de una oblicuidad imponente. El ave cruzó cerca de los chicos, fijando en ellos la redondez de sus ojos, claros en las tinieblas. Hubo cierto temblor en el grupo detrás del francesito. Este apostrofó a la lechuza. Pajaruco, vienes demasiado tarde. No es ya tiempo. Quiero ver. Y avanzó. El crujido de sus zapatos gruesos y claveteados al pisar las aliagas, no impedía oír los ruidos del interior de la casa, que subían y bajaban, con la acentuación tranquila y la continuidad de un diálogo. Un momento después añadió. Por otra parte, no hay más que los bestias que crean en brujas. La insolencia en el peligro da aliento a los rezagados y les empuja hacia adelante. Los dos rapaces de Torteval se pusieron en marcha, graduando su paso por el del aprendiz de Calafate. A los ojos de los pequeños aventureros la casa hechizada crecía considerablemente. ¿No era todo ilusión óptica del miedo? Había también algo de realidad. La casa efectivamente se les presentaba mayor porque se iban acercando a ella. Las voces que procedían del interior del edificio iban también oyéndose más distintamente. Los chiquillos escuchaban. El oído tiene también sus facultades aumentativas. Aquello era algo más que un murmullo, algo más que un cuchicheo, menos que una gritería. De cuando en cuando se destacaban dos o tres palabras claramente articuladas. Aquellas palabras, de comprensión imposible, sonaban extrañamente. Los muchachos se detenían, escuchaban, y después volvían a avanzar. Se oye la conversación de los aparecidos, murmuró el aprendiz de Calafate, pero yo no creo en aparecidos. Los rapaces de Torteval tuvieron intención de replegarse detrás del haz de leña, pero le habían dejado ya muy atrás, y su amigo el Calafate seguía marchando hacia la casa. Tenían miedo de quedarse sin él, y no se atrevían a dejarle. Le seguían perplejos, un paso tras otro. El aprendiz de Calafate se volvió hacia ellos y les dijo. Ya sabéis que no es verdad que haya aparecidos. No los hay. La casa se iba haciendo más alta, y las voces oyéndose más distintamente. Se acercaban. Al estar ya muy cerca, reconocieron que había en la casa algo parecido a una luz que se está apagando. Era un resplandor muy vago, uno de esos efectos de linterna sorda que hemos indicado, y que abundan en el alumbrado de los conventículos de brujas. Cuando estuvieron muy cerca, hicieron alto. Uno de los dos de Torteval aventuró tímidamente la siguiente observación. No son aparecidos. Son damas blancas. ¿Qué es eso que cuelga de una ventana? Preguntó el otro. Parece una cuerda. Es una serpiente. Es una cuerda de ahorcado, dijo el francés con autoridad. De algo les sirve, pero yo no creo en aparecidos. Y en 3 pasos, o, por mejor decir, en 3 saltos, llegó a la pared misma del edificio. Había algo de calentura en su valeroso arranque. Los otros dos, tiritando, espeluznados, le imitaron, y se pegaron a él, el uno a su derecha, el otro a su izquierda. Los 3 aplicaron su oído a la pared. En la casa seguían hablando. He aquí lo que decían las fantasmas. ¿Está entendido? Todo este diálogo está en español en el original francés. Nota del traductor. Entendido.
¿Quedamos en ello? Lo dicho, dicho. Un hombre aguardará aquí, y podrá irse a Inglaterra con Blasquito, pagando. Se supone. Blasquito le pondrá a bordo. Sin tratar de saber de qué país es. Eso nos importa poco. Sin preguntarle su nombre. Lo que se quiere no es el nombre, sino el bolsillo. Bien está. El hombre aguardará aquí, en esta misma casa. Será menester que tenga algo que comer. No le faltará. ¿Traes provisiones? Este saco está lleno. Corriente. ¿Puedo dejarle aquí, sin que nadie le meta mano? ¿Los contrabandistas somos acaso ladrones? ¿Y vosotros cuándo os vais? Mañana por la mañana. Si el hombre estuviese dispuesto, podría ir con nosotros. No está preparado todavía. Lo siento. ¿Cuántos días tendré que guardar en este casucho? 2 o 3 o 4. De fijo no puede decirse. ¿Blasquito vendrá? En persona. ¿Aquí? ¿A Plymouth? Al mismo Plymouth. ¿Cuándo? La semana que viene. ¿Qué día? El viernes, el sábado o el domingo. ¿No faltará? No falta nunca. Haga el tiempo que quiera. Él no tiene miedo al tiempo. Yo soy Blasco, y él es Blasquito. Así, pues. ¿No puede dejar de venir a Guernesey? Yo vengo un mes, y el otro. Comprendo. De hoy a 8 días, a contar desde el sábado próximo, no pasarán 5 días sin que Blasquito llegue. ¿Y si hay tempestad? ¿Egurraldía Gaiztoa? Sí. Blasquito tardará más en venir, pero de todos modos vendrá. ¿De dónde ha de venir? De Bilbao. ¿Y a dónde irá? A Portland. Bueno. O a Torbay. Mejor. Ese hombre puede estar tranquilo. ¿No le venderá Blasquito? Los cobardes son traidores. Nosotros somos valientes. El mar es la iglesia del invierno. La traición es la iglesia del infierno. ¿Nadie oye lo que decimos? Es imposible. El terror forma un desierto alrededor de esta casa. Lo sé. ¿Quién había de atreverse a escucharnos? Nadie. Además, aunque alguien nos oyese, no nos comprendería. Hablamos un idioma desconocido aquí de todos, y puesto que tú lo posees, debes ser de los nuestros. He venido para tratar contigo. Está bien. Y ahora ya nada más tengo que decirte. El negocio está arreglado. Abur. Abur. Pero dime. Si el pasajero quiere que Blasquito no le lleve a Portland ni a Torbay, sino a otra parte. Como tenga buenas peluconas. ¿Hará Blasquito lo que él quiera? Lo que quieran las peluconas. ¿Se tarda mucho en llegar a Torbay? El hombre propone y el viento dispone. 8 horas. A veces más, a veces menos. ¿Blasquito se someterá al pasajero? Falta que el mar se someta a Blasquito. Se le pagará bien. Se supone. Pero el oro es oro, y el viento es viento. Es verdad. El hombre con el oro hace lo que puede. Dios con un viento hace lo que quiere. El hombre que cuenta partir con Blasquito estará aquí el viernes. Perfectamente. ¿A qué hora suele llegar Blasquito? Por la noche. Por la noche se llega, y por la noche se parte. Nosotros tenemos una mujer que se llama Mar, y una hermana que se llama Noche. La mujer engaña alguna vez, la hermana nunca. Ya nada más tenemos que hablar. Cerrado el trato. Adiós. Buenas noches. ¿No echamos un trago de aguardiente? Gracias. Es cosa rica. Tengo tu palabra. Mi nombre es Pundonor. Adiós. Somos caballeros. Era evidente que solo los diablos podían hablar de una manera tan extraña. Los rapaces no oyeron una palabra más, y huyeron a todo correr, incluso el francesito que, convencido en fin de que había aparecidos, corría más deprisa que los otros. Al llegar el próximo martes, Sieur Clubin se hallaba en Saint-Malo, reconduciendo la Duranda.
el Tamaulipas seguía en la rada. Sir Clubin, fumando su pipa, preguntó al dueño de la posada Jan. ¿Y bien? ¿Cuándo parte ese Tamaulipas? Pasado mañana, jueves, respondió el posadero. Aquella noche Clubin cenó en la mesa de los guardacostas, y, contra su costumbre, salió después de cenar, de lo que resultó que no pudo estar en el despacho de la Duranda, y casi dejó abandonado su cargamento. Eso pareció raro en un hombre tan exacto. Parece que habló algunos instantes con su amigo el cambista. Entró 2 horas después del toque de oraciones de Noguete. La campana brasileña da este toque a las 10. Era, pues, medianoche. 6. La Jaquersarde. 40 años atrás, Saint-Malo tenía una callejuela llamada la Callejuela de Contánchez, que no existe ya actualmente, por haber sido comprendida en el círculo de los embellecimientos. Era una doble hilera de casas de madera inclinadas unas hacia otras, que dejaban entre sí bastante sitio para un arroyo que se llamaba la calle. Se andaba con las piernas abiertas por los 2 lados del agua, tropezando la cabeza o los codos con las casas de derecha e izquierda. Aquellas viejas barracas de la Edad Media normanda, tenían perfiles casi humanos. De una de ellas a una bruja no hay gran diferencia. Sus pisos en ángulo entrante, sus desplomes, sus tejadillos circunflejos y sus malezas de hierro viejo figuraban labios, barbas, narices y cejas. El desvano la ventanilla de buhardilla es el ojo tuerto. La mejilla es la pared, arrugada y herpética. Se tocan frente con frente como si maquinasen un mal golpe. Todas las palabras de la antigua civilización, garito, ladronera, mal paso, se refieren a aquella arquitectura. Una de las casas de la callejuela de Contánchez, la mayor, la más famosa o la más acreditada, se llama la Jaquersarde. La Jaquersarde era la morada de los que no moraban en parte alguna. En todas las ciudades, y muy particularmente en los puertos de mar, hay, debajo de la población, un residuo. Gente sin oficio ni beneficio, sin casa ni hogar, de tal manera que con frecuencia ni la misma justicia puede adivinar su procedencia, espumadores de aventuras, cazadores de expedientes, químicos de la especie estafa, que echan siempre la vida en el crisol, todas las formas del harapo y todas las maneras de llevarlo, los frutos secos de la falta de probidad, las existencias en bancarrota, las conciencias que han renunciado a su balance, los que han abortado en la escalada y robos con fractura, pues los grandes ladrones se ciernen y permanecen en las altas regiones, los trabajadores y trabajadoras del mal, los tunos y las tunas, las inquietudes medrosas y los codos destrozados, los pícaros reducidos a la indigencia, los malhechores mal recompensados, los vencidos del duelo social, los hambrientos que han sido los devoradores, los merodeadores del crimen, los pobres, en la doble y lamentable acepción de la palabra. Tal es el personal. Allí la inteligencia humana es bestial. Aquello es el montón de basura de las almas. Todos se reúnen en un rincón donde de cuando en cuando se da una de esas escobadas, que se llaman visitas de policía. Este rincón en Saint-Malo era la Jaquersarde. Los que se encuentran en esas madrigueras no son los muy criminales, los bandidos, los salteadores, los grandes productos de la ignorancia y de la indigencia. Si en ellas se haya representado el asesinato, es por algún borracho brutal. Los rateros y fulleros constituyen la mayoría. Aquello es más el esputo de la sociedad que su vómito. El pillo, sí. El bandolero, no. Sin embargo, es menester andarse con cuidado. Una vez, echando la red barredera en el Epistie, que era para París lo que la Jaquersarde para Saint-Malo, la policía pescó al acenaire. Tales guaridas lo admitían todo. La caída es una nivelación. Allí cae algunas veces la honradez, que se cubre de harapos. La virtud y la probidad corren también a veces extrañas aventuras. Es menester no honrar irreflexiblemente los louvre ni despreciar irreflexiblemente los presidios. El respeto público y la reprobación universal deben discutirse. Porque hay sorpresas. Un ángel en un lupanar, una perla en un estercolero, este sombrío y deslumbrador hallazgo es posible. La Jaquersarde era más que una casa un patio, más que un patio un pozo. No tenía habitaciones que mirasen a la calle. Una alta tapia con una puerta baja era su fachada. El que quería entrar levantaba el picaporte, empujaba la puerta, y se encontraba en un patio. En medio del patio se veía un agujero redondo, rodeado de una margen de piedra al nivel del suelo. Era un pozo. El patio era pequeño, el pozo era grande.
servía de marco al brocal un empedrado desigual y desnivelado. El patio, que era cuadrado, tenía 3 frentes edificados. Por el lado de la calle, pero delante de la puerta, a derecha e izquierda, había habitaciones. El que se arriesgaba a penetrar allí, entrada ya la noche, oía como una especie de ruido de alientos mezclados, y si había bastante claridad de luna o de estrellas para dar forma a los lineamentos oscuros que tenía ante la vista, he aquí lo que vislumbraba. El patio. El pozo. Alrededor del patio, delante de la puerta, un cobertizo figurando una especie de herradura que fuera cuadrada, galería carcomida, enteramente abierta. Un techo de grandes y desiguales vigas, sostenido por pilares de piedra que guardaban todos entre sí diferentes distancias. En el centro el pozo, alrededor del pozo, en una pajera, formando como un rosario circular, suelas de zapato verticalmente colocadas, tacones de bota desgastados, dedos pasando por agujeros de zapatos, y muchos talones desnudos, pies de hombre, pies de mujer, pies de niño. Todos aquellos pies dormían. Más allá de aquellos pies, la vista, abismándose en la penumbra del cobertizo, distinguía cuerpos, formas, cabezas adormecidas, desperezamientos inertes, andrajos de los dos sexos, promiscuidad en el estiércol, no se sabe qué siniestra confusión humana. Aquel cuarto de dormir era de todo el mundo. Se pagaban allí 2 sueldos por semana, los pies tocaban el pozo. En las noches de tempestad, llovía sobre aquellos pies. En las noches de invierno, nevaba sobre aquellos cuerpos. ¿Quiénes eran aquellos seres? Los desconocidos. Entraban allí por la noche y salían por la mañana. El orden social se complica de esas larvas. Algunos pasaban una sola noche y no pagaban. La mayor parte no habían comido en todo el día. Todos los vicios, todas las abyecciones, todas las infecciones, todas las angustias. El mismo sueño de abatimiento en el mismo lecho de lodo. Qué sueños los de todas aquellas almas. Cita fúnebre, merced a la que se removían y amalgamaban en el mismo miasma las lasitudes, los desfallecimientos, las borracheras, las marchas y contramarchas de un día sin un bocado de pan y sin un buen pensamiento, remordimientos, apetitos desordenados, cabelleras mezcladas con basura, semblantes que tenían la mirada de la muerte, tal vez besos de bocas de tinieblas. Aquella podredumbre humana fermentaba en aquella tina. Estaba arrojada allí por la fatalidad, por el viaje, por el buque que había llegado la víspera, por una salida de cárcel, por la suerte, por la noche. Cada día el destino vaciaba allí su banasta. Entraba quien quería, dormía quien podía, hablaba quien osaba. Porque aquel era un lugar de cuchicheo. Había prisa en comunicarse. Se procuraba olvidarse en el sueño, ya que no era posible perderse en la sombra. Se tomaba de la muerte lo que se podía. Se cerraban los ojos en aquella agonía que volvía a empezar todas las noches. ¿De dónde salían aquellas gentes? De la sociedad, siendo la miseria. De la ola, siendo la espuma. No tenían paja todos los que querían. Más de un cuerpo desnudo se arrastraba por el suelo. Algunos se acostaban derrengados, y se levantaban anquilosados. El pozo, sin baranda y sin tapia, siempre abierto, tenía 30 pies de profundidad. Caía en él la lluvia, rezumaban en él las inmundicias, en él filtraban todos los arroyos del patio. A un lado estaba el cubo para sacar agua. El que tenía sed, bebía de aquel pozo, el que estaba cansado de vivir, se ahogaba en él. Desde el sueño en el estiércol se pasaba a otro sueño. En 1819, se sacó de aquella agua inmunda el cadáver de un joven de 14 años. Para no correr peligro en aquella casa, era preciso ser de la cofradía. Los legos eran mal vistos. ¿Aquellos seres se conocían entre sí? No. Se olían. Era la dueña de la casa una mujer joven, bastante bien parecida, que llevaba una gorra con cintas, que se lavaba algunas veces con el agua del pozo, y tenía una pierna de palo. Apenas amanecía, el patio se vaciaba, tirando los huéspedes cada cual por su lado. Había en el patio un gallo y gallinas que estaban todo el día escarbando la basura. El patio estaba atravesado por un tirante horizontal que descansaba sobre 2 postes o pies derechos, figurando una horca que no parecía estar muy fuera de su lugar. Con frecuencia, después de una noche lluviosa, se tendía en el tirante, para que se secase, un vestido de seda mojado y lleno de lodo, que era de la mujer de la pierna de palo.
Encima del cobertizo y formando como un marco alrededor del patio, había un piso, y encima del piso una boardilla. Una escalera de madera carcomida, taladrando el techo del cobertizo, conducía arriba, y por esta escalera, que se bamboleaba, subía no sin trabajo y con mucho ruido la mujer coja. Los inquilinos de paso, los que pasaban allí una semana o una noche, habitaban el patio. Los inquilinos habituales vivían en los cuartos. Ventanas, pero sin un cristal. Jambas, pero sin una puerta. Chimeneas, pero sin un fogón, tal era la casa. Se pasaba de una estancia a otra indiferentemente por un agujero cuadrado, que había sido la puerta, o por un hueco triangular, que era el espacio intermedio de las viguetas del tabique. La argamasa caída cubría el suelo. No se comprendía cómo la casa no se venía abajo. El viento la movía. Se trepaba como se podía por los gastados y resbaladizos peldaños de la escalera. Todo era una claraboya. El invierno entraba en las habitaciones como el agua en una esponja. La abundancia de arañas tranquilizaba respecto del hundimiento inmediato. Se cree generalmente que las arañas abandonan los edificios ruinosos cuando está muy próximo su hundimiento. Lo mismo se dice de las cigüeñas, cuando amenazan ruina las torres en que tienen su nido. Ningún mueble. 2 o 3 jergones en los rincones, cuya abierta tripa dejaba ver más ceniza que paja. En diferentes puntos un cántaro y un barreño que servían para distintos usos. Un olor repugnante y nauseabundo. Las ventanas daban al patio, y desde ellas parecía la parte superior de un carro de basura. Las cosas, sin contar los hombres, que allí se pudrían, que allí se enmohecían, que allí se llenaban de herrumbre, eran indescriptibles. Las ruinas fraternizaban. Caían de las paredes, caían de las criaturas. Los pingajos se sembraban en los escombros. A más de su población flotante, acantonada en el patio, la Jaquresarde tenía 3 inquilinos, un carbonero, un trapero y un alquimista. El carbonero y el trapero ocupaban 2 de los jergones del primer piso. El alquimista vivía en la guardilla, que se llamaba, no se sabe por qué razón, el zaquizamí. Se ignoraba en qué rincón se acostaba la mujer. El alquimista, fabricante de oro, era algo poeta. Tenía, debajo de las tejas, un cuarto en que había una ventanilla estrecha, y una gran chimenea de piedra en que mugía el viento. Como la ventanilla no tenía bastidor, él mismo había clavado encima un pedazo de lona procedente de una vela de buque. La lona dejaba pasar poca luz y mucho frío. El carbonero pagaba su alquiler de cuando en cuando con una espuerta de carbón, el trapero pagaba el suyo con un celemín de grano por semana para las gallinas, y el fabricante de oro no pagaba de manera alguna. Entretanto quemaba la casa. Había arrancado el poco madera que en ella había, y a cada instante sacaba de la pared del techo una astilla para calentar su marmita de hacer oro. En el tabique, encima del camastro del trapero, se veían 2 columnas de guarismos, trazadas con yeso por el trapero semana por semana, una columna de 3 y otra de 5, según que el celemín de grano costaba 3 liards o 5 céntimos. La marmita de hacer oro del químico era una bomba vieja cascada, promovida por él al empleo de calderilla, en que combinaba sus ingredientes. La transmutación le absorbía. Hablaba de ella algunas veces a los mendigos del patio, que se reían. Él decía, esas gentes están llenas de preocupaciones. Había resuelto no morir sin echar la piedra filosofal al tejado de vidrio de la ciencia. Su hornillo comía mucho combustible. En él había desaparecido todo un tramo de la escalera. Toda la casa pasaba por allí a fuego lento. La patrona le decía, no me dejaréis más que la cáscara. Él la desarmaba haciéndola versos. Tal era la Jaquresarde. Un chiquillo, que era tal vez enano, de 12 o de 60 años de edad, escrofuloso, que tenía siempre una escoba en la mano, era el criado. Los parroquianos habituales entraban por la puerta del patio. El público entraba por la tienda. ¿Qué era la tienda? La alta tapia que formaba la fachada que daba a la calle tenía a la derecha de la entrada del patio una abertura en escuadra, que era a la vez puerta j ventana, con postigo y bastidor, único postigo en toda la casa, que tenía goznes y cerrojos, único bastidor que tenía vidrios. Detrás de la delantera abierta en la calle había un cuartito, tomado del cobertizo que era dormitorio común. Se leía, escrita con carbón en la puerta de la calle, esta inscripción, aquí se enseñan curiosidades. La frase hizo fortuna. Sobre 3 tablas,
que en forma de estantería se aplicaban a las vidrieras. Se veían algunos jarros de loza sin asa, un quitasol chinesco bordado de figuritas y sembrado de agujeros, que no se podía abrir ni cerrar, pedazos de hierro o de porcelana informes, sombreros de hombre y de mujer desfondados, 3 o 4 conchas de oreja marina, algunos paquetes de botones viejos de hueso y de cobre, una caja de tabaco con retrato de María Antonieta, y un tomo descabalado de la álgebra de Bois Bertrand. Tal era el surtido llamado Curiosidades de aquella llamada tienda. Esta, por una puerta trasera, comunicaba con el patio del pozo. Había allí una mesa y un taburete. La mujer de la pierna de palo era la que se ponía detrás del mostrador. 7. Compradores nocturnos y vendedor tenebroso. El martes por la noche Clubin no estuvo en la posada Jan. Tampoco estuvo en la noche del miércoles. En dicha noche, 2 hombres penetraron en la calleja de Cotanchez, y se pararon delante de la Jaquersarde. Uno de ellos dio un golpe en la vidriera. La puerta de la tienda se abrió. Entraron. La mujer de la pierna de palo les dirigió la sonrisa reservada a la gente regular. Encima de la mesa había una vela. Aquellos hombres eran en efecto 2 personas regulares. El que había dado un golpecito en la ventana dijo: «Buenos días, patrona. Vengo por aquello». La mujer de la pierna de palo se permitió una segunda sonrisa y salió por la puerta trasera que daba al patio del pozo. Pero después se volvió a abrir la misma puerta, y se presentó un hombre bostezando. Llevaba una gorrilla y una blusa, y por debajo de esta salía un objeto. Tenía algunas pajas en los pliegues de su blusa y la mirada de un hombre a quien acaban de despertar. Se adelantó. Se miraron todos unos a otros. El de la blusa tenía facha de desconfiado y de tuno. Él inició la conversación, diciendo: «¿Sois vos el armero?». El que había llamado a la vidriera respondió: «Sí». «¿Sois vos el parisiense?». «Llamado Peaurouge». «El mismo». «Veamos aquello». El hombre sacó de debajo de su blusa un arma muy rara en Europa en aquella época, un revólver. Era un revólver nuevo y brillante. Los 2 recién venidos le examinaron. El que parecía conocer la casa, a quien el hombre de la blusa había calificado de armero, estudió el mecanismo, pasó el objeto a manos del otro, que parecía no ser tan de la ciudad y que permanecía de espaldas a la luz. El armero preguntó: «¿Cuánto?». El hombre de la blusa respondió: «Acabo de llegar de América con él. Hay viajeros que traen de allí monos, cotorras, y otros animaluchos, como si los franceses fuesen salvajes. Yo he traído el revólver. Es una invención útil». «¿Cuánto?», replicó el armero. «Es una pistola que hace el molinete». «¿Cuánto?». «Paf. Un tiro. Paf. Otro. Paf. Otro. Es para sacar de apuros a cualquiera». «¿Cuánto?». «Tiene 6 cañones». «Y bien». «¿Cuánto?». 6 cañones, 6 luises». «¿Queréis 5?». «Imposible. Luis por bala. Es el precio. Si queréis venderlo, poneos en razón. He dicho el precio justo. Examinad bien esta pieza, señor arcabucero». La he examinado. El molinete da vueltas como Monsieur Talleyrand. Podría ponerse este molinete en el Piccionario de las veletas. Es una joya. Lo he visto. En cuanto a los cañones, son de fundición española. Lo he notado. Son de herraduras retorcidos. He aquí cómo se hace eso. Se vacía en la fragua la banasta de un trapero de hierro viejo. Se coge todo el hierro viejo que se encuentra a mano, clavos de albeitar, herraduras rotas y hojas viejas de hoces y guadañas. Iba a decirlo, señor armero. Se da a todo ese revoltijo una buena calda, con lo que se forma una magnífica pasta de hierro. Sí, pero que puede tener quebrajas. Toma. Todo eso se remedia con colas de golondrina, así como se evitan los riesgos de las hojas golpeando con fuerza. Se machaca la pasta con el martillo, se le dan otras 2 caldas, y si el hierro se ha quemado, se le vuelve a su estado primitivo por medio de otras caldas lentas y batiéndolo más suavemente. Y después se le estira, y luego se le arrolla, y enseguida se hacen estos cañones. Por lo visto sois del oficio. Yo soy de todos los oficios. Los cañones hacen aguas.
Es un nuevo mérito que tienen, señor armero. Esas aguas se dan con manteca de antimonio. Decimos, pues, que vamos a daros 5 luises. Me permito haceros observar que he tenido el honor de decir 6 luises. El armero bajó la voz. Escuchad, parisiense. Aprovechad la ocasión. Deshaceos de este instrumento. Una arma como esta no sirve para vosotros. Llama demasiado la atención. En efecto, dijo el parisiense, se ve demasiado. Es mejor para un hombre de su casa. ¿Queréis por ella 5 luises? No, 6. 1 por tiro. Pues bien, 6 napoleones. Quiero 6 luises. Por lo visto no sois bonapartista. Preferís un Luis a un Napoleón. El parisiense, llamado Peaurouge, se sonrió. Napoleón, dijo, es mejor, pero Luis vale más. 6 napoleones. 6 luises. La diferencia es para mí de 24 francos. Siendo así, no hacemos nada. ¿Cómo ha de ser? Me quedaré con mi joya. Sí, quedaos con ella. No rebajo nada. No quiero que se diga que por un pedazo de pan me he deshecho de una maravilla. Entonces no hacemos nada. Es un progreso sobre la pistola, que los indios quesapeacos llaman nortaiwa. 5 luises pagados al contado son algo. Nortaiwa quiere decir fusil corto. Eso no lo saben todos. ¿Queréis 5 luises, y un escudo para echar un trago? He dicho que 6. El hombre que estaba vuelto de espaldas a la luz y que no había aún despegado sus labios, hacía durante el diálogo girar el mecanismo. Se acercó al armero y le dijo al oído. El objeto es bueno. Excelente. Doy los 6 luises. 5 minutos después, mientras el parisiense llamado Peaurouge metía en una escotadura secreta que tenía su blusa debajo del sobaco los 6 luises de oro que acababa de recibir, el comprador, metiéndose el revólver en el bolsillo del pantalón, salía con el armero de la callejuela de Contanchez. 8. Carambola de la bola roja y de la bola negra. Al día siguiente, que era jueves, a poca distancia de Saint-Malo, cerca de la punta del Decollé, en un punto en que la costa es alta y el mar profundo, pasó una escena trágica. Una lengua de rocas en forma de lanza, que se une a la tierra por un istmo estrecho, se prolonga en el agua y termina de pronto en una gran rompiente cortada a pico. No hay nada más frecuente en la arquitectura del mar. Para llegar, viniendo de la playa, a la meseta de la roca cortada a pico, se sigue un plano inclinado cuya subida es algunas veces bastante áspera. En una meseta de este género se hallaba en pie a las 4 de la tarde un hombre envuelto en un ancho capote de ordenanza y probablemente con armas bajo el capotón, cosa fácil de reconocer por ciertos pliegues rectos y angulosos del capotón mismo. La cumbre en que se hallaba este hombre era una plataforma bastante espaciosa sembrada de gruesos cabos de roca parecidos a desmesurados morrillos de un empedrado gigantesco, y dejando entre sí estrechos desfiladeros. Aquella plataforma, en que crecía una menuda hierbecilla espesa y corta, terminaba por el lado del mar en un espacio libre que conducía a un barranco vertical. Este barranco, que se elevaba unos 60 pies encima del mar, parecía haberse cortado teniendo un albañil la plomada. Sin embargo, su ángulo izquierdo se deterioraba y ofrecía una de esas escaleras naturales propias de los acantilados de granito, cuyos peldaños poco cómodos exigen algunas veces zancadas de gigante o saltos de bulatinero. Aquella escalera de rocas bajaba perpendicularmente hasta el mar y en él se hundía. Era casi un precipicio. Sin embargo, por allí se podía verificar un embarco y desembarco bajo la pared misma del acantilado. La brisa soplaba. El hombre, envuelto en su capa, firme en su puesto, con la mano izquierda sirviendo de apoyo al codo derecho, cerraba un ojo y aplicaba al otro un anteojo de larga vista. Parecía absorto en una atención grave. Se había aproximado al borde del acantilado, y allí permanecía inmóvil, con la mirada imperturbablemente fija en un punto del horizonte. Había subido la marea. El oleaje se estrellaba debajo de él en el acantilado. Lo que aquel hombre observaba era un buque en alta mar que evolucionaba de una manera sospechosa. Aquel buque, que hacía apenas una hora había salido del puerto de Saint-Malo, se había detenido detrás de los banquetiers. Era una fragata.
No había echado el ancla, tal vez porque el fondo no le hubiera permitido de caer del rumbo sobre el cable, y porque hubiera cerrado su ancla bajo el tajamar. Se limitaba a permanecer en facha. No definimos en notas las voces náuticas que tanto abundan en este libro, porque tendríamos al efecto que emplear un tecnicismo tan incomprensible para los que no han navegado mucho ni saludado la náutica, como la palabra misma definida. Los que se hallan en el caso de comprender la definición no la necesitan. El hombre, que era un guardacostas, como lo indicaba su capote de uniforme, espiaba todas las maniobras de la fragata y parecía tomar mentalmente nota de ellas. El buque se había puesto al pairo barloventeando, como lo indicaba el velacho, que estaba cargado y la gavia, que estaba desplegada. Había entablado el palo de mesana y orientado el mastelero de Juanete y vergas de Periquito, de manera que unas a otras se contrariasen las velas, y de este modo podía arribar poco y derivar menos. No se cuidaba de presentarse al viento, pues no había braceado el velacho sino perpendicularmente, con cuyo procedimiento, cayendo de un lado al otro, no derivaba más que una media legua por hora. Era aún de día, sobre todo en alta mar y en la cumbre del acantilado. La parte baja de las costas se iba poniendo oscura. El guardacostas, entregado todo entero al cumplimiento de su deber y espiando concienzudamente el golfo T, no había pensado en escudriñar la roca debajo de él y a su lado. Tenía vuelta la espalda a la especie de escalera poco practicable que ponía en comunicación la meseta del acantilado con el mar. No notaba que allí se movía alguna cosa. En aquella escalera, detrás de una fragosidad, había un hombre, oculto allí, según todas las apariencias, antes de la llegada del guardacostas. De cuando en cuando, en la sombra, salía una cabeza de debajo de la roca, miraba arriba, y acechaba al acechador. Aquella cabeza, cubierta con un ancho sombrero americano, era la del cuáquero, la del hombre que 10 días antes hablaba en las piedras del Petit Bacon, el Capitanzuela. De repente pareció redoblarse la atención del guardacostas. Limpió rápidamente con su bocamanga el cristal de su anteojo, y lo encaró con energía a la fragata. Acababa de desprenderse de esta un punto negro. El punto negro, parecido a una hormiga en el mar, era una embarcación. La embarcación quería al parecer acercarse a tierra. La tripulaban algunos marineros, que bogaban vigorosamente. El bote oblicuaba poco a poco y se dirigía a la punta del decolle. El acecho del guardacostas había llegado a su mayor grado de fijeza. No perdía un solo movimiento de la embarcación. Se había acercado aún más al borde del acantilado. En aquel momento un hombre de alta estatura, el cuáquero, salió por detrás al guardacostas en lo alto de la escalera. El acechador no le veía. El cuáquero se detuvo un instante, con los brazos caídos y los puños cerrados, y, con la vista de un cazador que apunta, miró la espalda del guardacostas. Le separaban del guardacostas solo 4 pasos. Adelantó un pie, y luego se detuvo, dio un segundo paso, y volvió a detenerse. No hacía más movimiento que el de andar, todo el resto de su cuerpo era una estatua. Su pie se apoyaba en la hierba sin ruido. Dio el tercer paso y se detuvo de nuevo. Tocaba casi al guardacostas, que permanecía inmóvil con su anteojo. Levantó lentamente sus 2 manos cerradas a la altura de sus clavículas, después, bruscamente, sus antebrazos se desplomaron, y sus 2 puños, como soltados por el fiador de una llave de fusil, hirieron los 2 hombros del guardacostas. El choque fue siniestro. El guardacostas no tuvo tiempo de lanzar un grito. Cayó de cabeza desde lo alto del acantilado al mar. Se vieron las 2 suelas de sus zapatos, no más que el tiempo que puede verse un relámpago. Fue como una piedra caída al agua. Todo se volvió a cerrar en pos de él. 2 o 3 grandes círculos se formaron en el agua sombría. No quedó más que el anteojo escapado de las manos del guardacostas, que cayó encima de la hierba. El cuáquero se puso de bruces sobre el borde del escarpe, miró cómo los círculos se desvanecían en el agua, aguardó algunos minutos, y después se volvió a enderezar cantando entre dientes. El buen polizonte ha muerto. Porque ha perdido la vida. Se inclinó por segunda vez. No reapareció nada. Pero en el punto en que el guardacostas había sido engullido, se formó en la superficie del agua una especie de nube rojiza que se dilataba con el balance de las olas. Era probable que el guardacostas se había roto el cráneo contra alguna roca submarina. Su sangre subía y formaba una mancha en la espuma. El cuáquero, contemplando esta mancha rojiza, exclamó. Muy poco antes de su muerte,
estaba de vida lleno. No concluyó. Oyó detrás de él una voz muy melosa que decía: ¿Estáis aquí, Rantaine? Buenos días. Acabáis de matar a un hombre. Se volvió, y vio detrás de él, a 15 pasos de distancia, a la salida de uno de los espacios que había entre dos rocas, un hombrecillo que tenía un revólver en la mano. Respondió: Aquí me tenéis. Buenos días, Sieur Clubin. El hombrecillo sintió como un estremecimiento. ¿Me reconocéis? También vos me habéis reconocido a mí, replicó Rantaine. Se percibía ruido de remos que golpeaban el mar. Era la embarcación observada por el guardacostas, que se acercaba. Sieur Clubin dijo a media voz, como hablándose a sí mismo: La cosa se ha hecho pronto. ¿En qué puedo serviros?, preguntó Rantaine. En muy poca cosa. Hace próximamente 10 años que no os había visto. Habréis hecho buenos negocios. ¿Qué tal os va? Bien, dijo Rantaine. ¿Y vos? Muy bien, respondió Sieur Clubin. Rantaine dio un paso hacia Sieur Clubin. Un ruido seco llegó a su oído. Era Sieur Clubin que amartillaba el revólver. Rantaine, estamos a 15 pasos uno de otro. Es buena distancia. Permaneced donde estáis. ¿De esas tenemos?, dijo Rantaine. ¿Qué me queréis? Quiero que hablemos. Rantaine no se movió. Sieur Clubin repuso: Acabáis de asesinar a un guardacostas. Rantaine levantó el ala de su sombrero, y respondió: Me habéis hecho ya el honor de decírmelo otra vez. En términos menos precisos. Antes había dicho, un hombre, ahora digo, un guardacostas. El guardacostas asesinado llevaba el número 619. Era padre de familia, tenía una mujer y 5 hijos. Así será, dijo Rantaine. Hubo una pausa imperceptible. Los guardacostas, prosiguió Clubin, son hombres escogidos, casi todos antiguos marinos. He notado, dijo Rantaine, que en general todos los que mueren dejan una mujer y 5 hijos. Sieur Clubin continuó: Adivinad cuánto me ha costado este revólver. Es una buena pieza, respondió Rantaine. ¿Cuánto os parece que vale? Debe valer mucho. Me ha costado 144 francos. Lo habréis comprado, dijo Rantaine, en la tienda de armas de la calle Cotanchez. Clubin repuso: No ha gritado. La caída corta la voz. Sieur Clubin, esta noche hará viento. Yo solo estoy en el secreto. ¿Seguís hospedándoos en la posada Jan?, preguntó Rantaine. Sí. No se está allí mal. Me acuerdo de haber comido allí buenas berzas ácidas. Vos debéis ser excesivamente fuerte, Rantaine. Tenéis espaldas muy anchas. No quisiera recibir un capirotazo vuestro. Yo, cuando nací, estaba tan encanijado y enclenque, que no creían lograrme. Felizmente, se equivocaron. Pues sí, como íbamos diciendo, sigo en la antigua posada Jan. ¿Sabéis, Sieur Clubin, por qué os he reconocido? Porque vos me habéis reconocido a mí. Yo he dicho, para eso no hay más que Clubin. Y dio un paso adelante. Volveos donde estabais, Rantaine. Rantaine retrocedió, y dijo para sí: Un hombre se vuelve un niño delante de esas máquinas. Sieur Clubin prosiguió. Situación. Tenemos a la derecha, por el lado de Saint-Engat, a 300 pasos de aquí, otro guardacostas, el número 618 que vive. A la izquierda, por el lado de Saint-Lunaire, un puesto de aduaneros. Total, 7 hombres armados que pueden estar aquí antes de 5 minutos. La roca será cercada. La garganta del cerro custodiada. Imposible evadirse. Hay un cadáver al pie del acantilado. Rantaine echó al revólver una mirada oblicua. Como vos decís, Rantaine, es una hermosa pieza. ¿Acaso esté cargado con pólvora sola? ¿Pero qué importa? Basta el ruido del tiro para hacer acudir la fuerza armada. Puedo disparar 6. El choque alternativo de los remos se hacía más distinto. El bote no estaba lejos. El hombre alto miraba al otro de una manera extraña.
Sieur Clubin hablaba con una voz más tranquila y meliflua. Rantaine, los hombres del bote próximo a llegar, sabiendo lo que acabáis de hacer aquí, ayudarán a prenderos. Vos por vuestro pasaje pagáis 10.000 francos al capitán Zuela. Entre paréntesis, os hubieran costado menos los contrabandistas de Plymouth. Pero ellos no os hubieran llevado más que a Inglaterra, y, por otra parte, no podéis arriesgaros a ir a Guernesey donde tienen el honor de conoceros. Vuelvo a la situación. Si hago fuego, os prenden. 10.000 francos dais a Zuela por vuestra fuga, y le habéis ya dado 5.000 adelantados. Zuela se quedaría con ellos, y se marcharía tan guapamente. He aquí todo. Rantaine, estáis bien disfrazado. Ese sombrero, ese levitón y esas polainas os transforman. Habéis olvidado los anteojos. Habéis hecho bien en dejaros las patillas. Rantaine contestó con una sonrisa bastante parecida a un rechino. Clubin continuó. Rantaine, lleváis unos calzones americanos que tienen 2 bolsillos. En el uno está vuestro reloj. Guardadlo. Gracias, Sieur Clubin. En el otro hay una cajita de hierro, que se abre y cierra por medio de un resorte. Es una antigua caja de tabaco de marinero. Sacadla de vuestro bolsillo, y echádmela. Pero eso es un robo. Tenéis libertad para llamar a la guardia. Y Clubin miró fijamente a Rantaine. Oídme, Mes Clubin, dijo Rantaine dando un paso y tendiendo su mano abierta. Mes era una adulación. Permaneced donde estáis, Rantaine. Mes Clubin, arreglémonos. Os ofrezco la mitad. Clubin se cruzó de brazos y ladeó un poco hacia Rantaine. Las 6 bocas de su revólver. Rantaine. ¿Por quién me tomáis? Yo soy un hombre honrado. Y añadió después de una pausa. Lo necesito todo. Rantaine murmuró entre dientes. Es hombre que no se andan chiquitas. Los ojos de Clubin empezaban a echar fuego. Su voz se hizo sonora y cortante como el acero, y exclamó. Veo que os engañáis. Sois vos quien se llama robo, yo me llamo restitución. Rantaine, escuchad. 10 años atrás os fuisteis de noche de Guernesey tomando de la caja de una asociación 50.000 francos que eran vuestros, y olvidándoos de dejar en ella 50.000 francos que eran de otro. Esos 50.000 francos, robados por vos a vuestro asociado, el excelente y digno Meslet Jerry, forman hoy con los intereses compuestos durante 10 años 80.666 francos y 66 céntimos. Ayer fuisteis a casa de un cambista. Voy a nombrároslo, Rebuchet, calle de Saint-Vincent. Le habéis contado 76.000 francos en billetes de banco franceses, contra los cuales os ha dado 3 banotes de Inglaterra, 1.000 libras esterlinas cada uno, sin contar el pico. Habéis metido los banotes en la cajita de hierro, y la cajita de hierro en vuestro bolsillo de la derecha. Esas 3.000 libras esterlinas equivalen a 75.000 francos, con los cuales, en nombre de Meslet Jerry, me daré por satisfecho. Mañana parto para Guernesey, y pienso llevárselos. Rantaine, la fragata que está allí en facha es la Tamaulipas. En ella habéis hecho embarcar esta noche vuestros cofres confundidos con los sacos y maletas de la tripulación. Os marcháis de Francia. Vuestras razones tendréis para ello. Vais a Arequipa. El bote viene a buscaros. Le aguardáis aquí. Ya llega. Ya se oye el ruido de sus remos. De mí depende el que partáis o el que os prendan. Basta de palabras. Echadme la cajita de hierro. Rantaine metió la mano en el bolsillo, sacó una cajita y la echó a Clubin. Era la cajita de hierro. Fue rodando hasta los pies de Clubin. Clubin se inclinó sin bajar la cabeza, y cogió la cajita con la mano izquierda, teniendo dirigidos a Rantaine sus 2 ojos y los 6 cañones del revólver. Después gritó. Camarada, volveos de espaldas. Rantaine se volvió de espaldas. Sieur Clubin se puso el revólver debajo del sobaco, y tocó el resorte de la cajita. Esta se abrió. Contenía 4 banotes, 3 de 1.000 libras y 1 de 10. Volvió a doblar los 3 banotes de 1.000 libras, los colocó de nuevo en la cajita de hierro, cerró la cajita y la metió en su bolsillo. Cogió después un guijarro del suelo. Lo envolvió con el billete de 10 libras, y dijo, volveos. Rantaine se volvió. Sieur Clubin repuso. Ya os he dicho que me contentaría con 3.000 libras. He aquí 10 que os devuelvo.
y echó a Rantaine el billete a que el guijarro servía de lastre. Rantaine de un puntapié echó el banote y el guijarro al mar. Como queráis, dijo Clubin. Vamos, veo que debéis ser rico. Estoy tranquilo. El ruido de los remos, que durante este diálogo se había ido acercando continuamente, cesó, lo que indicaba que el bote había llegado al pie del acantilado. ¿Tenéis abajo el bote, Rantaine? Podéis marcharos. Rantaine se dirigió hacia la escalera, y se hundió en ella. Clubin se acercó con precaución al borde del escarpe, y avanzando la cabeza, miró cómo bajaba. El bote estaba atracado cerca del último peldaño de rocas, en el punto mismo en que había caído el guardacostas. Al mismo tiempo que veía bajar a Rantaine, Clubin murmuró: buen número 619. Él creía estar solo. Rantaine creía que no eran más que dos. Yo solo sabía que éramos tres. Vio a sus pies encima de la hierba el anteojo que había dejado caer el guardacostas, y los recogió. Volvió a empezar el ruido de los remos. Rantaine acababa de saltar a la embarcación, y el bote se hizo a la mar. Cuando Rantaine estuvo en el bote, después de los primeros golpes de remo, que iban dejando atrás el acantilado, se puso de repente en pie, su cara se hizo monstruosa, enseñó los puños y exclamó: ira de Dios. Hasta el mismo diablo es un canalla. Algunos segundos después, Clubin, desde lo alto del acantilado, asestando al bote el anteojo de larga vista, oía distintamente estas palabras articuladas por una voz estentórea que dominaba el ruido del mar. Sieur Clubin, sois un hombre honrado. Pero no os parecerá mal que escriba a Jerry para participarle lo que ha pasado, y hay aquí en el bote un marinero de Guernesey que es de la tripulación del Tamaulipas, y se llama Alcierto Stevin, el cual regresará a Saint Malo en el próximo viaje de Zuc, y atestiguará que os he remitido para Meslet Jerry la suma de 3000 libras esterlinas. Era la voz de Rantaine. Clubin era hombre que hacía bien las cosas. Inmóvil como había estado el guardacostas, y en el mismo sitio, con el anteojo fijo en la pupila, ni un solo instante dejó de tener el bote asido de su mirada. Le vio decrecer en las olas, aparecer y reaparecer, acercarse al buque en facha, llegar a él y atracar, y pudo reconocer la elevada estatura de Rantaine en la cubierta del Tamaulipas. Cuando subieron el bote a bordo y estuvo suspendido de los pescantes, el Tamaulipas empezó a maniobrar para hacerse a la mar. El viento, que era de tierra, hinchó todas sus velas. El anteojo de Clubin permaneció encarado a aquella silueta más y más simplificada, y, media hora después, el Tamaulipas no era ya más que un cuerpo negro que se empequeñecía en el horizonte, pintándose a lo lejos en el pálido cielo del crepúsculo. 9. Datos que pueden convenir a las personas que esperan, o temen, cartas de ultramar. También aquella noche Sieur Clubin regresó tarde. Una de las causas de su demora fue que antes de volverse había llegado a la puerta de Dinan, donde había varios figones, en uno de los cuales, en que no se le conocía, había comprado un frasco de aguardiente que se lo metió en el ancho bolsillo de su chaquetón como si lo quisiera ocultar, y luego, como la Duranda tenía que emprender su viaje al día siguiente por la mañana, había dado una vuelta a bordo para asegurarse de que todo estaba en orden. Cuando Sieur Clubin llegó a la posada Jan, no había en el salón bajo más que el antiguo capitán de carrera larga, Mr. Gaboureau, que echaba su copa y fumaba su pipa. Entre un trago y una bocanada de humo Mr. Gaboureau saludó a Sieur Clubin. Goodbye, capitán Clubin. Buenas noches, capitán Gertrais. ¿Con qué? Tenemos ya que la Tamaulipas ha partido. Sí, dijo Clubin, no he fijado en ello la atención. El capitán Gertrais Gaboureau escupió y repuso. Ya se fue Zuela. ¿Cuándo? Esta tarde. ¿A dónde va? Al diablo. Sin duda. Pero, ¿a dónde? A Arequipa. No sabía nada, dijo Clubin. Y añadió. Me voy a acostar. Encendió su vela, se dirigió a la puerta, y volvió. ¿Habéis ido alguna vez a Arequipa, capitán Gertrais? Sí. Hace ya años. ¿Dónde se toca? Un poco en todas partes. Pero ese Tamaulipas no hará escala en ninguna. Mr. Gaboureau vació en el borde de un plato la ceniza de su pipa, y continuó.
Ya sabéis que el queche marino Cheval de Troye y la hermosa fragata Trente Moucin han ido a Cardiff. Yo no era de opinión de que se hiciesen a la vela a causa del tiempo. Han vuelto de arribada en un estado lastimoso. El queche marino estaba cargado de trementina, ha hecho aguas, y funcionando con las bombas, ha vaciado con el agua todo su cargamento. En cuanto a la fragata, ha sufrido principalmente averías en los altos. El tajamar, el branque, las cofas, el cepo del ancla, todo roto. El botavante del foque partido al nivel del tamborete. Los obenques de foques y las sobarbadas han desaparecido. El palo mesana no ha tenido novedad, aunque ha experimentado un fuerte sacudimiento. Todo el hierro de bauprés voló. ¿Y creeréis que el bauprés no se ha hecho trizas no obstante haber quedado desnudo enteramente? Por la parte de babor la obra muerta tiene una abertura de 3 pies cuadrados. He aquí lo que resulta de no hacer caso de la gente. Clubin había dejado su vela encima de la mesa, y se entretenía en quitar y poner algunos alfileres que llevaba en el cuello de su chaquetón. Luego repuso: ¿No decíais, capitán Gertrais, que la Tamaulipas no tocara en ninguna parte? En ninguna. Va en derechura a Chile. Siendo así, no podrá en su marcha dar noticias suyas. Os equivocáis, capitán Clubin. En primer lugar, puede entregar cartas a todos los buques que encuentre navegando hacia Europa. ¿Verdad es? En segundo lugar, tiene el buzón del mar. ¿Y a qué llamáis el buzón del mar? ¿No sabéis eso, capitán Clubin? No. Cuando se pasa el estrecho de Magallanes. ¿Y qué? En todas partes nieves, en todas partes temporal, malos vientos, con oleaje que sube al cielo. Y después. Cuando se ha doblado el cabo Monmouth. Bien. ¿Enseguida? Enseguida se doble el cabo Valentín. ¿Y enseguida? Enseguida se doble el cabo Isidoro. Y después. Se dobla la punta Ana. Bueno. ¿Pero a qué es a lo que llamáis el buzón del mar? A ello voy. Montañas a la derecha, montañas a la izquierda. En todas partes pájaros bobos y petreles amigos de las tempestades. Un punto terrible. Fuego de Dios. ¡Qué barahunda! ¡Qué ruido! Allí sí que hay que vigilar el yugo de la popa. Allí sí que hay que quitar trapo. Allí sí que hay que reemplazar las mayores con los foques y los foques con el tormentín. Viento y más viento. Y algunas veces 4, 5, 6 días soplando de proa. Con frecuencia de un velamen enteramente nuevo no quedan más que hilas. ¡Qué bailoteo! Rachas capaces de hacer saltar una corbeta como si fuese una pulga. Yo he visto en un bergantín inglés, el True Blue, un grumete desde una cofa ser llevado a todos los 500.000 millones de truenos de Dios. Se va por el aire como las mariposas. El contramaestre de la Revenue, hermosa goleta, fue arrancado de la cubierta y voló como una paja. Yo he tenido hechas trizas mi defensa y mis contratrancaniles. De allí se sale con todas las velas comidas. Fragatas de 50 hacen aguas como una banasta. ¿Y qué costa? No he visto ninguna más áspera. Rocas cortadas como por entretenimiento. Se llega cerca del puerto del Hambre. Allí peor que peor. Las olas más impetuosas que he visto en la vida. Aquello es un infierno. De repente se leen estas dos palabras escritas con tinta roja: Postoffice. ¿Qué queréis decir, capitán Gertrais? Quiero decir, capitán Clubin, que inmediatamente después de haber doblado la punta Ana, se ve en un chinarro, que tiene 100 pies de elevación, un gran palo. Es un poste que lleva colgada una barrica. Esta barrica es el buzón. Ha sido menester que los ingleses escribiesen encima, Postoffice. ¿Con qué derecho? Es el buzón del océano. No pertenece a ese distinguido gentleman, el rey de Inglaterra. Es un buzón común. Pertenece a todas las naciones. Postoffice es una extravagancia que causa de pronto el mismo efecto que una taza de té que nos ofreciese el diablo. Vais a ver ahora cómo funciona el correo. Todo buque que pasa envía al poste una lancha con sus cartas. El buque que viene del Atlántico envía sus cartas para Europa, y el que viene del Pacífico envía las suyas para América. El oficial que manda vuestra lancha mete en el barril vuestro paquete y toma el paquete que en él encuentra. Os encargáis de estas cartas. El buque que llegue después, se encargará de las vuestras. Como se navega en sentido contrario,
El continente de que vos venís es el continente a que yo voy. Yo me encargo de vuestras cartas, y vos de las mías. El barril está atado al poste con una cadena. Y llueve. Y nieva. Y graniza. Un mar estrafalario. Los diablos vuelan en todas direcciones. Por allí irá la Tanadipas. El barril tiene una buena tapa con bisagras, pero nada de cerraduras ni candados. Ya veis, pues, que se puede escribir a los amigos. Las cartas llegan. Malo es eso, murmuró Clubin meditabundo. El capitán Gertrais Raboreau se volvió hacia su copa. Supongamos que ese bribonazo de Zuela me escribe. Ese pelón mete un baturrillo de palabras en la barrica en Magallanes, y dentro de 4 meses tengo en mi poder los garabatos de ese tunante. Pero a otra cosa, capitán Clubin. ¿Estáis resuelto a partir mañana? Clubin, sumido en una especie de somnambulismo, no oyó lo que le decía el capitán Gertrais. Este repitió su pregunta. Clubin volvió en sí de su absorción. Sin duda, capitán Gertrais. Es el día que me toca. Mañana parto. No partiría yo, si estuviese en vuestro pellejo. Capitán Clubin, la piel de los perros huele a pelo mojado. Hace 2 noches que las aves marítimas dan vueltas alrededor del faro. Mala señal. Yo tengo un Stormglass que hace de las suyas. Nos hallamos en el segundo octante de la luna. No ha mucho que he visto pimpinelas que cerraban sus hojas y un campo de tréboles cuyos tallos estaban todos cubiertos. Las lombrices salen de la tierra, las moscas están pesadas, las abejas no se alejan de su colmena, los gorriones se consultan. Se oye el tañido de las campanas desde lejos. Yo he oído esta tarde el toque de Ave María de Saint Lunaire. Y el sol al ponerse estaba como apagado. Mañana habrá una densa niebla. No os aconsejo que partáis. Yo temo más la niebla que el huracán. Es muy pérfida la niebla.